validar los estudios que estamos llevando a cabo en este momento. Y bueno, parte fundamental de la materia es aterrizar, sobre todo en la parte del cómo vamos a ir construyendo, valga la redundancia del nombre de nuestra materia, cómo vamos construyendo este objeto de estudio. Y mucho de ello tiene que ver con los elementos contenidos en el temario que nosotros estamos analizando. Esta sesión básicamente, aparte de conocerlos algunos en cuanto a la parte física. ¿Qué van a hacer, Dios? Pues dale. Chinga, ¿por qué le quitan audio? Vámonos para. Buenas noches, ¿nos podrían ayudar con su micrófono? Gracias. Muchas gracias, Mía. Sí, les comentaba entonces que básicamente estas sesiones, maestros, van a ir enfocadas a la resolución de algunas dudas que tengan en cuestión de la utilización de plataforma, pero sobre todo la parte de la estructura de los trabajos que se vayan solicitando, así como el manejo de los documentos que vayamos nosotros necesitando, también ir incorporando en la elaboración del documento, que si se han dado cuenta y si ya revisaron un poco la plataforma en cuestión de la materia, pues va enfocado en un documento y al perfeccionamiento de este, que tiene que ver mucho con un proyecto de investigación enfocado en un estudio de caso. Básicamente, me gustaría que fuéramos nosotros enfocando entonces estas sesiones semanales en las dudas que vayan surgiendo con respecto a la sesión a trabajar, para no ir desfasados y sobre todo irnos preocupando paso por paso e ir descubriendo elementos que tal vez, o inquietudes que tal vez vayan surgiendo en el análisis de la información que vamos teniendo en la plataforma. Entonces, maestros, bueno, al escuchar esta introducción que les doy sobre la materia y sobre el objetivo primordial de esta, pues me gustaría escucharles sobre las dudas que tienen, las inquietudes. Ya en algunos casos me han mandado mensajes sobre algunas situaciones que van surgiendo. Ejemplo de ello, la utilización de una rúbrica, por ejemplo, el manejo de los documentos que se colocan como referencias, que ahorita vamos a ir aclarando que no es necesario leerlos todos, también por la carga de trabajo y en el entendido de que ustedes también laboran mucha parte del día. Y bueno, la finalidad es que en esta materia pues también se les haga lo más fluido posible y lo más accesible en cuanto a los materiales que se van a necesitar y los documentos que se van a ir generando a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, maestros, no sé si alguien de manera particular, antes de decirles algunas generalidades, quiera hacer algún comentario. Estoy a sus órdenes, los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ese momento sobre el trabajo a realizar o quieren que maneje algunas generalidades? Okay. Bueno, por acá en el chat nos dicen generalidades. Muy bien, maestros. Sí, pues sí. Sí. No, decía que si pudiera decirnos generalidades estaría bien. Perfecto. Muy bien. Pues seguramente ya la mayoría de ustedes, si no es que todos, han tenido ya un acercamiento a plataforma con respecto a la actividad de la sesión número 1, que se titula que es como el primer avance de este estudio de caso. De hecho, coloqué en la sección de noticias la descripción de los elementos a tratar. Tal vez, maestros, en esta cuestión del manejo del discurso exista mucha confusión. En algunos momentos me preguntaban si era un resumen, si era ya un proyecto de investigación, sobre todo por la delimitación que se hace de las 500 palabras que hay que manejar. Que si hacemos ya un conteo de cómo vamos a estar trabajando, estamos hablando que hay que generar una cuartilla con respecto a la postura teórica que ustedes vayan analizando en los diferentes documentos. Se maneja un resumen de 500 palabras, no para limitarlos en cuanto a expresión, de hecho, si se pretende hacer un poco más, están en la libertad, pero la finalidad, sí, maestros, es que vayamos de lo micro a lo macro, y que vayamos sobre todo descubriendo esta parte del cómo, a través del estudio de caso que me están planteando de la escuela secundaria, yo puedo ir ya generando constructos, que es la finalidad de la materia. En este afán de que ustedes vayan retomando elementos teóricos,
de los documentos que ahorita voy a comentar de manera ya más específica, cómo ustedes van también dándole vida a este objeto de estudio que está plasmado en el estudio de caso planteado. Que viene una pregunta principal, que es la que se tendría que desarrollar en estas 500 palabras, maestros. Hablan sobre todo de una cuartilla de trabajo que sería la entregada para esta primera sesión, hablando de fecha límite el día 23 de septiembre. Y la pregunta detonadora es: ¿qué efecto provocan los cambios curriculares en los docentes de educación básica? Se manejan elementos que sí es indispensable que manejemos en este documento, que es portada, que en este caso no sería contabilizable en la parte de las 500 palabras, esa sería punto y aparte. Por lo tanto, la cuartilla que se está solicitando sería la que incluya introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias utilizadas para el sustento de la postura sobre el estudio de caso. En esta situación, maestro, perdón, ¿alguien me hizo alguna pregunta? No, les pido por favor nada más manejemos los micrófonos para evitar alguna algún malentendido, alguna distracción. Retomo entonces. Básicamente se va a tratar en este documento de ir generando, a través de los documentos que vienen ahí manejados, perdón la repetición, sobre Anthony Giddens, por ejemplo, que es uno de los documentos que está plasmado como consulta indispensable en el ejercicio de este primer documento. Pero ahí les sugiero, maestros, si vamos a consultar a Anthony Giddens, vayamos básicamente al capítulo 3, el capítulo 3 que nos habla de las teorías sociológicas. Si estamos hablando de una cuestión del establecer modelos, corrientes, enfoques pedagógicos, incluso paradigmas, y la postura que ustedes van a abordar en este trabajo, pues es indispensable conocer algunos elementos, no solamente de carácter sociológico, que es en el caso de Giddens, sino también pedagógicos o psicológicos, ¿sí? Si vamos a abordar un tanto el constructivismo, que es uno de los elementos que viene en nuestro estudio de caso. Yo les sugiero, maestros, que también para retomar pues algunos constructos, algunos documentos adicionales a los que vienen en la plataforma, si nos acerquemos a Google Académico o Google Scholar, que es una de las fuentes un poco más confiables, en donde podemos encontrar documentos que nos pueden respaldar en esta parte del sustento. Quiero hacer la aclaración que en la sección de noticias, donde publiqué lo que hay que hacer, viene ahí un apartado casi al final que dice que debemos hacer el documento en Arial 11 con interlineado 1.5, y al final aparece una nota donde dice todo esto con el formato APA. Una de sus compañeras me hacía el comentario, y totalmente acertado, sobre que APA maneja Times New Roman. Entonces, en esta situación, solamente la utilización de APA la vamos a ocupar para el manejo de las citas. Sí vamos a enfocarnos, por favor, y aquí les pediría ir teniendo cuidado en el formato para evitar después modificaciones innecesarias, que manejemos Arial 11 tal como se maneja en la sección de noticias con el interlineado 1.5. Apegarnos al formato. Repito, en esta ocasión nos vamos a enfocar a una cuartilla, porque será el documento que en su momento analicemos en la sesión 2 dentro del foro grupal, para ir comenzando ya a discutir un tanto esta parte de las corrientes y las posturas, sobre todo, maestros, dándole peso a la parte de las propuestas que se hagan sobre el manejo de los paradigmas. Quiero hacer la aclaración también de que, bueno, va a existir una rúbrica. Les comento de todos modos, el día de hoy va a ser publicada en la sección de noticias, donde los elementos solicitados, es decir, la cuestión de la estructura, refiriéndonos a portada, introducción, desarrollo, conclusiones y citas, va a tener el valor del 10%. Los aportes que estén relacionados con el estudio de caso que ustedes manejen a lo largo de su discurso tendrán valor de un 40%, es decir, tomarlo como base para el establecimiento de las posturas que ustedes elijan trabajar. El manejo del sustento teórico, y ahí viene ya la utilización de los diferentes documentos
que se sugieren, además de algunos adicionales que ustedes puedan consultar por iniciativa propia en Google Scholar. Vale el 40% y finalmente el establecimiento de referencias acordes al formato APA, que se tendrá un valor de 10%. Con esta ponderación, maestros, queda entonces establecida el puntaje total, el 100%, el valor de su trabajo inicial de la primera sesión. Tomando en cuenta que si existen algunas... Disculpe, justamente esa última parte, sí. Si fuera tan amable en repetírnosla sobre la ponderación, por favor. Claro que sí, maestra, por supuesto. Elementos solicitados en cuestión de estructura va a tener el valor de 10%, hablando en cuestión de 100%, maestros, para que no nos confundamos, aunque hago la aclaración antes de continuar, que el trabajo, si checamos ya la parte de la evaluación en plataforma, este trabajo vale el 25% de su calificación final. Hay que revisar, por favor, en el apartado del desarrollo de la sesión 1, donde viene la evaluación o la ponderación de esta primera parte. Hablo en cuestiones de cómo se va a revisar en esta sesión 1, para que no haya confusión de lo que es la generalidad, es decir, la totalidad de la calificación de la materia con la calificación del trabajo. Esto que voy a mencionar es referido al trabajo de la sesión 1. Repito, entonces, elementos solicitados o estructura, 10%. Los aportes que ustedes manejen, acordes al estudio de caso que se plantea al inicio, 40%. El manejo de sustento teórico adicional o que dé referencia o solidez teórica a lo que ustedes están considerando como parte de su propuesta a la pregunta detonadora, 40%. Y finalmente las referencias que se van a estar citando a lo largo del documento y a la parte final del mismo, bajo el formato APA, que también viene dentro de los documentos, la parte de la bienvenida de la plataforma con relación a la materia. ¿Alguna otra duda, maestros, con respecto a esto? Por aquí observo una pregunta, me dice introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Las referencias serían aparte de las 500 palabras? Sí, maestros, la portada y las referencias vamos a considerarlas aparte para que no interfieran en el desarrollo del escrito. Vamos a enfocarnos que la cuartilla básicamente va a ser introducción, desarrollo y cierre o conclusiones, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Permítanme aquí. Es un resumen. Maestra Moni, una pregunta. ¿Sí? Buenas noches. Mónica, Buenas noches. Buenas noches. Maestra, una pregunta respecto a lo que dice la solidez teórica. Si yo quiero manejar la taxonomía de Bloom, por ejemplo, yo leí el caso, ya lo revisé. Hablamos ahora sobre la historia de la escuela. Está surgiendo la historia de la escuela y de ahí cómo empezaron los maestros a trabajar, cuál fue su historia de ellos dentro de las aulas y cómo era la enseñanza, por lo que yo entendí en este estudio de caso que nos muestra usted. Tenemos que hacer esa misma información, sacar la información de nuestro centro de trabajo. Yo quisiera ver si tengo la posibilidad de manejar a otro teórico o puedo anexar la taxonomía de Bloom en conjunto de lo que usted ahorita hizo referencia respecto al teórico Anthony, o puedo manejar a López, o puedo manejar a Oaxaca, no sé si esté bien pronunciado, Caiza, que son los tres que usted nos hace referencia. Es la única duda. Gracias, muy amable. Sí, maestra, le agradezco mucho. Efectivamente, los documentos que se sugieren en plataforma son documentos básicos que, bueno, al fin de cuentas también quedan como alternativos y por supuesto que queda abierta la posibilidad de ocupar documentos adicionales, sobre todo porque ustedes le van a ir ya dando forma, precisamente de eso se trata la materia, maestra, de darle forma a este constructo, de ir generando nuevos objetos de estudio a través de un estudio de caso. Y bueno, si algunos documentos, incluso teóricos, que bueno, ahorita Bloom es de los básicos en estos niveles cognitivos también que se van generando en los estudiantes, pues perfecto, maestra. Esos y más, los que ustedes consideren. De hecho, ya hablar de un documento de nivel doctorado, estamos haciendo referencia de que sí, efectivamente, la parte de los teóricos es importante, pero me interesa mucho también observar cómo ustedes van construyendo esta parte, aunada a la referencia o el sustento que le den con los diferentes teóricos que ustedes elijan, acordes también a la perspectiva que le vayan dando a su escrito. Por supuesto, maestra, adelante, por favor. Sí, mira, ahorita estoy bien. Sí. Descansa.
Buenas noches, maestro. Bueno, pues, Rafael Sandoval para servir. buenas noches. Mucho gusto. Mi pregunta son dos. Sí. La primera, entonces, la primera hoja, presentación, ¿sí? La segunda hoja, mi marco teórico, introducción, etcétera. Desarrollo y, por último, bibliografía y conclusiones, ¿no? Así está bien, ¿no? Serían unas 4 hojas, más o menos. Podría ser, maestro, exactamente, ¿Sí? tomando en consideración que hablamos de 500 Yo palabras. estoy tomando de marco teórico las 500 palabras. Así Eso es. muy aparte. Así es. Y ya de ahí todo lo demás. Exacto. Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda, como mínimo, ¿cuántas citas puedo ocupar? Pues mire, maestro, se sugiere, ya hablando y nuevamente retomando esta parte del nivel, ¿Sí? como mínimo estamos hablando de 3 autores, que sería muy diferente al manejo de las citas, porque puede ser, por ejemplo, 9 ¿Tres citas, autores? Ah, ok. 3 autores, ¿no? Voy tratando de hacerle esta parte de intercalar. Siempre es importante recalcar, y de hecho lo sugiere APA, no exceder el 25% de un trabajo con citas. Por lo tanto, Ok. sí tenemos que darle mayor respaldo a nuestro argumento personal, a esta parte de interpretación, y manejar. En este caso, al ser 500 palabras o hablamos de una cuartilla, pues estaremos hablando aproximadamente de que podemos citar 3, 4 veces a un autor por mucho. Entonces, sí Ok. es conveniente, más no a un autor, más bien hacer 3 o 4 citas referidas a los distintos textos. También es válido, maestro, y qué bueno que comenta esto, que dentro de las referencias que ustedes manejen al final, pudieran no haber citado dentro del documento, pero sí es importante mencionarlos en las referencias finales como parte del sustento que ustedes tal vez le Carlos en esta parte. Ujú. Muy amable, maestra. Sí, me Pues- pasa. Buenas noches, gracias. Desarrollo y conclusión. Exactamente. Y quedaría perfecto nuestro trabajo, quedaría bien, porque además no está tan amplio, nos limita, ¿no? Con las 500 palabras, entonces solo ahí podríamos trabajar en esos 3 aspectos o partes, ¿no? De nuestro análisis, ¿verdad? Sí, Así está es, bien. perfecto. De hecho, yo les pediría, pareciera ser de repente un tanto pesado elaborar un documento con este carácter ya, al hablar de interpretación, de colocar sustento, pero créanme que en esta primera parte, maestros, yo quiero que lo veamos
con la mayor de las calmas, como un primer acercamiento a lo que va a ser ya la construcción de nuestros objetos de investigación finales. Y de verdad, créanme, deben de estar con la confianza de que todo esto se va a ir puliendo. No se puede evaluar este trabajo, maestros, con un alto nivel al ser el momento inicial. Vamos a irlo perfeccionando, van a tener sus sugerencias. Voy a hacer, en la medida de las posibilidades, precisiones en los documentos para que vayamos puliendo, pero lógicamente conforme avancemos en la materia van a ir ustedes conociendo la rúbrica a utilizar y entonces vamos a irle dando un poco más de nivel conforme avancemos. En este momento precisamente parece como un juego en ocasiones en el trabajo, porque se pide delimitación y podemos tener dos posturas: una, que me sienta limitado al establecer mis ideas porque tal vez soy de más discurso, pero también es una habilidad en la que podemos concretar realmente lo que queremos en una sola cuartilla, sin tampoco generar ideas que pudieran no ser tan útiles en un momento dado. No significa que no nos sirvan, sino que tal vez en este preciso momento no tengamos por qué retomar. Entonces, vamos a irle dando cabida. No se preocupen, vamos a irlo, repito, puliendo para que podamos perfeccionar este trabajo y les sirva en materias posteriores. Esta es una materia importante porque vamos generando ya ideas que nos van a servir para documentos integrales, ya con la, valga la palabra, la integración ya de elementos teóricos que vayamos retomando de las diferentes materias. Entonces, así, maestra, estaría muy bien ese trabajo siempre y cuando se cumpla con los elementos que le solicité. ¿Nos podemos pasar de las 500 palabras, maestra? Sí, maestro, no hay ningún problema. La finalidad es, repito, tal vez hacer un poco menos el trabajo, menos pesado, pero si ustedes en determinado momento consideran que requieren de mayor argumentación y si está sustentado, qué mejor para que vayamos nosotros dándole pues línea a nuestro objeto de investigación. Sin ningún problema, maestro, no tendrá ninguna penalización al respecto. Muchas gracias, maestra. Sí, maestro, ¿de qué para servir? Me mencionan aquí, maestras, sí es importante que valoren la redacción de sus instrucciones porque causan confusiones. Claro que sí, maestra Luz. Vamos a tomar en cuenta todo esto. A la brevedad se realizarán los cambios pertinentes también para evitar confusiones en las entregas, porque bueno, tenemos esta oportunidad en este caso de reunirnos, pero no todos estamos. Entonces habrá quienes únicamente se basen en las indicaciones de la plataforma y tengan esta confusión. Y a la hora de la entrega generen también alguna situación, incluso hasta al final, de inconformidad con las mismas evaluaciones. Y créanme que en la medida de las posibilidades también vamos a ir atendiendo sus necesidades al momento para que vayamos no llegando al límite en cuestión ya de generar problemas o confusión en la sesión 4, sino irlos atendiendo desde la sesión 1 para que vayamos concluyendo de la mejor manera. Y esa es la idea, maestros. Maestra, una pregunta. El trabajo que usted nos está presentando maneja 5 apartados. Uno de ellos habla de un contexto, uno de ellos la pregunta detonante que usted nos está solicitando. Posteriormente nos habla cómo estamos justificando a partir de autores, las percepciones y discusiones con base, elementos de reconocimiento de aspecto fundamental y por último las conclusiones. Mi pregunta en esto es, como tenemos 500 palabras, nosotros nada más, usted lo acaba de decir, vamos a hacer una introducción, un desarrollo y un cierre donde vamos a incluir estos aspectos que menciona usted en el caso práctico, en el estudio de caso que nos está mencionando, lo vamos a hacer de una manera resumida. Esa es la pregunta. Con estos aspectos que maneja. Sí, maestra, mire, básicamente yo les pediría, para evitar también distraernos intelectualmente, porque de repente el bombardeo de tantas preguntas nos genera malestar, ¿no? ¿Cómo empiezo y cómo en 500 palabras yo voy a resumir tanta información que pudiera yo tener? Yo les pediría, maestros, que nos concretemos en la respuesta a la pregunta detonadora. Y a partir de ahí empecemos a generar las ideas, el sustento, los elementos. ¿Y qué les parece si entonces, observando la manera en cómo vamos integrando estos elementos, vamos ya determinando si son necesarias algunas preguntas secundarias, como es el caso de las que usted menciona, maestra? Para evitar, repito, esta confusión intelectual
y evitar estresarnos en tan poco tiempo, sabiendo, y de verdad, créanme que trato de ser lo más empática posible con ustedes porque estamos en la misma situación. Me parece que si no todos, sí una gran mayoría, en la situación laboral, de que a veces el tiempo, y precisamente es por eso la elección de un doctorado virtual, pues es esa parte de organizarme en los pocos tiempos que tenga yo para cumplir con el trabajo. Pero vamos a hacer un trabajo breve, pero de calidad, maestros, para evitar también ir generando mucho, tratar de abarcar mucho y al final no cumplir con nada. Pero sí, maestra. Maestra, me queda muy claro con esto que me acaba de decir y bueno, yo en este aspecto estoy a sus órdenes. Bienvenida, maestra, le damos la bienvenida también y bueno, eso sería por mi parte las dudas que yo tenía. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra, excelente noche, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Buenas noches, maestra. Maestra Carla. Buenas noches. Me acabo de quedar ahí un poquito de duda porque ahorita con respecto a lo que mencionaba, decía que nos enfocáramos un poquito al capítulo 3, que es sobre teoría sociológica. Sí. Entonces, yo al momento de abrir mi plataforma, quiero saber si estoy sobre la línea correcta, que es sesión 1, constructos y desarrollos teóricos educativos. Así es. Ok, nada más que, por ejemplo, aquí yo en mis contenidos curados, veo que tengo 2 lecturas. Entonces, esa que usted estaba mencionando, no la veo yo en los contenidos curados. Por eso ahorita que se refiere usted al capítulo 3, como tengo impresas las 2 lecturas, no veo que venga esa. Incluso tengo la de López de Kachenko, ajá, es la que llevo avance, y la otra es la teoría de los constructos personales de George Kelly. Ajá. No es ninguna de esas 2 de la que usted está hablando acerca de las teorías del capítulo 3. Ah, ok, maestra. Efectivamente, las que usted menciona son 2 de los artículos que se sugieren en la curación de contenidos. Sí, faltaría, habría que checar ahí en la cuestión de plataforma. Viene en la parte de sitios web sugeridos el de Anthony Giddens, titulado Sociología. Pero si gusta, maestra, en breve lo publico en las noticias, pongo el link para que usted pueda llegar a él sin ningún problema, porque seguramente hay alguna situación por ahí. Ahorita yo lo estoy revisando aquí en la plataforma y me aparece sin ningún problema, pero si tiene esta ausencia de contenido, pues en breve lo publico, maestra, para que no tenga ninguna dificultad. Entonces, nada más para retomar, la del trabajo individual es ¿qué efecto provocan los cambios curriculares en los docentes de educación básica? Exactamente, esa sería la pregunta sobre la cual habría que desarrollar el documento de esta sesión. Ah, ok, perfecto. Sí, maestra. Ok, no, esa era mi duda entonces, gracias. Sí, maestra, para servirle. Me preguntan aquí si el cuestionario se puede, perdón, termino esta pregunta, maestra, si me permite, se puede contestar después del 23 de septiembre. Sí, maestros, la cuestión de los cuestionarios es una situación de plataforma directamente, entonces, de acuerdo a sus posibilidades, podrán ir dando contestación a los mismos. Me parece, a reserva de investigarles de manera correcta, que no hay una fecha tan precisa como en el manejo de las sesiones en la contestación de los cuestionarios, pero sí es necesario que vayamos siendo más puntuales para que, no tanto porque se pueda cerrar la posibilidad, sino para que ustedes no se estresen al final de tener tantas cosas que contestar, siendo que pudiéramos tener los conocimientos frescos por sesión. Entonces yo les invitaría más que nada a organizarnos de tal manera que el cuestionario lo vayamos contestando conforme avancemos también en el manejo de las sesiones. Sí, maestra, dígame. Maestra Edith. Buenas noches, doctora. Nada más comentarles a los compañeros que yo subí al grupo el libro completo en PDF, en formato PDF, por si tienen problema para descargarlo de la plataforma y que lo ubiquen en el grupo. Nada más, doctora. Muy bien, gracias, maestra. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, maestros? Sí, doctora, buenas noches. Maestra Carolina, buenas noches. Bienvenida, maestra. Es un placer trabajar con usted nuevamente. Vamos por la segunda materia y aquí estamos. Mi pregunta es, doctora, solamente el saber si en el libro que menciona la maestra justamente anterior, ahí viene el capítulo 3 o viene en el link que usted nos va a enviar. De hecho, en el link, maestra, viene el libro completo.
Ah, ok, ya lo descargué, entonces ahí viene el capítulo 3, ¿verdad? Ahí está incluido, maestra, así es. Ok, muchísimas gracias, doctora. A ustedes, maestra. De hecho, Buenas noches. buenas Sí. noches. Les comento que en breve también voy a subir 2 links que les van a servir también para identificar las diferencias de esto que manejan mucho en el estudio de caso, que es atender lo que es un paradigma, lo que es un modelo, lo que es una tendencia, lo que es una corriente, que en ocasiones ya teóricamente nos genera confusión. En el estudio de caso vienen algunos elementos, pero están muy breves, no muy específicos, entonces voy a compartir también con ustedes en plataforma estos 2 links para que ustedes puedan entrar a ellos y puedan incluso tener con mayor certeza la definición de cada uno de estos, para que también a propósito del manejo del lenguaje pues vayamos siendo más asertivos y vayamos ya identificando en la parte teórica qué es cada uno de estos elementos, para también irle, repito, dándole pues ya más seguridad y fundamento sólido a lo que estamos nosotros construyendo. Ok, doctora, perdón, nuevamente nada más para terminar. Dentro de la redacción del trabajo, ¿podemos utilizar algo de lo que está sucediendo actualmente en la innovación educativa, que es el nuevo modelo? Exacto, maestra. De hecho, si observamos, lo del estudio de caso, va basado un poquito más al modelo anterior. Y ahorita está en boga y bueno, todo lo que da el nuevo modelo educativo, entonces podemos retomar elementos, por supuesto, incluso hasta ir manejando un contraste entre lo que han sido los modelos anteriores y lo que se está manejando en este nuevo modelo, que si bien es cierto, pesa esta parte de las competencias y continúa con mayor auge, pero también incorporamos un elemento más que son las habilidades socioemocionales, a las cuales Okay. En este caso, y los efectos que produce en nosotros, claro que hay muchísimos, entonces, por eso mi inquietud. Muchas gracias, doctora. Para servirle, maestra Carolina. ¿Alguien más, maestros? Doctora Mónica, si gusta, puedo compartir la pantalla para que mis compañeros vean dónde pueden encontrar la lectura en plataforma. Por favor, licenciada, muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla ahí? Sí, así es. ¿Sí? Sí la vemos. Sí se ve perfectamente. Okay. Nos vamos a la sesión 1 de su lado izquierdo y de ahí yo siempre elijo la de multimedia. Nos abre el sílabus y este botoncito donde está como un celular o un iPad con un lapicito, le damos clic. Y aquí están los 3 PDFs que nos menciona la maestra, la doctora, y esta es la lectura, ¿cierto? Sí. Donde tenemos que leer el capítulo 3. Si hay alguien que no lo pueda encontrar de esta manera en su plataforma, háganselo saber inmediatamente a su mentora para que lo revisen. Muchísimas gracias, licenciada. Perfecto, muy bien. Y bueno, como les comentaba, gracias, licenciada Mía, les comentaba que son documentos sugeridos, sin embargo, al respaldo ustedes también pueden, agregarle un poco más para que le den el enfoque que ustedes vayan retomando con respecto a lo que decía incluso la maestra Carolina, de ya también considerar incluso el nuevo modelo, también como sustento actual, que también ya tiene que ver con nuevos paradigmas, con nueva generación teórica, que bueno, sin duda también está teniendo un impacto en los docentes, no solamente de educación básica, también de educación media superior, y todo ello cómo va trabajándose y cómo va incluso afectando o beneficiando en el comportamiento de los mismos docentes y de la rutina que vamos generando en el aula y en las instituciones educativas, también no solamente como docentes de grupos, sino también entre los directivos y demás personal de las instituciones. No sé si alguien más tenga alguna duda, maestros. Buenas noches. Maestra Alejandra, buenas noches. Yo tengo una pregunta.
referente al caso, al estudio de caso, ¿tenemos que hacerlo nos mandó usted o podemos retomar el que hicimos en la clase pasada? Yo hice uno diferente al que nos presentaron. Ajá. Y con la idea precisamente que usted dijo ahorita de ir armando y construyendo el trabajo final al término del doctorado. Ajá. Entonces, mi pregunta es que si puedo hacerlo y basarme en base a eso que ya tengo, o es en base al que usted nos mandó. Ok, maestra Alejandra, yo les sugeriría, mire, no quiero mover la estructura para evitar nuevamente romper esquemas que ya vamos llevando como parte de la formación, y la finalidad es que las materias que vayan ustedes teniendo en doctorado sean integrales, que no exista ningún problema de desapego de la información. Yo respeto la información que usted tiene, maestra, solo le pediría tal vez que fuera tan amable de en su momento retomar algunos elementos de la lectura, del estudio de caso, como base o como sustento, como referencia, incluso puede ser parte de sus referentes teóricos, para que usted pueda incluso contrastar el estudio de caso que está manejando de manera personal con el que se sugiere dentro de la plataforma. Y de esta manera, usted, más que ir generando un nuevo trabajo, complemente lo que ya tiene y lo vaya perfeccionando. Eso me parece va a tener mejores frutos que volver a empezar de cero. Muy bien, muchas gracias. Sí, maestra Alejandra, para servir. ¿Alguien más, maestros? Yo, maestra. Sí. Mire, maestra, yo hice un proyecto con lo que es un libro electrónico por medio del programa Articulate, en donde genero las teorías con el nuevo modelo educativo y lo vinculo en un proyecto de caso. Eso lo presenté también en el otro proyecto anterior, pero siento que con las bases que usted nos está dando, pues yo lo puedo perfeccionar. ¿Lo puedo hacer, maestra? Excelente, maestro. Adelante, repito, la idea es seguir construyendo, mejorar y perfeccionar para que ustedes al final del doctorado tengan un proyecto ya bien respaldado y sólido para que lo puedan defender, incluso irse involucrando más con él para que lo puedan conocer a la perfección, ustedes más que nada que son los que están generando estas ideas. Por supuesto, maestro, adelante. Perfecto, porque lo hice en la materia de biología. Ajá. Y tomo en cuenta lo que son las teorías, y tomo en cuenta el nuevo modelo educativo y lo pongo con una innovación, porque yo ya hice el libro electrónico, o sea, con el programa Articulate, y están implícitas las 3 unidades, ya con animación. Incluso este programa me permite que no hay necesidad de internet para que se pueda ver el libro electrónico y ejecute bien los videos. Por eso es que me gustaría seguir con esa línea y incrementarle todo lo que nos está usted pidiendo para que sea un constructo más fuerte. Excelente, perfecto, maestro, adelante, por favor, no se detenga. Muchas gracias, maestra. Sí, a usted, maestro, para servirle. Menciona aquí el maestro Alejandro: con todo respeto para todos, sería mejor aprovechar el tiempo de videoclase para que se nos indujera los conceptos teóricos de las lecturas o ejemplificaciones precisas de estos ya contextualizados. Ok, me parece perfecto. Quisiera hacer el comentario de conceptos básicos que pudiéramos considerar dentro del trabajo, también para que vayamos dándole este enfoque de la materia y no perdamos de vista el objetivo que mencioné al principio, que es este proceso de construcción de un objeto de estudio a través ya de interpretaciones. Básicamente, maestros, los conceptos que vamos a estar trabajando como principales son el elemento constructo, que bueno, ahí ya vamos a ir generando nuestro objeto de estudio, que no es otra cosa más que ir introduciendo la interpretación de nosotros como sujetos teóricos hacia nuestro objeto de estudio, que es lo que vamos a estudiar durante todo este proceso de investigación. Ese es uno de los principales. Otra, es necesario tener en cuenta lo que es una corriente pedagógica, que es básico también, y de hecho podemos decir que son nuestros elementos clave, nuestros conceptos base para esta materia, siendo la parte de la corriente pedagógica y ya incluyendo también incluso corrientes psicológicas, si es que en su momento, o sociológicas, ustedes requieren utilizar, no es otra cosa más que ir llevando esta línea de pensamiento que lleva un carácter innovador
que tiene cierto proceso de sistematización, validación, pero solamente se enfoca en la parte del aula. Ajá. En esta parte del aula, de la manera de ejecutar nuestras acciones, es un tanto más en micro. El otro concepto es el modelo pedagógico que también vayamos usando, que no es otra cosa más que un esquema o patrón que vamos a ir siguiendo. Ajá, porque precisamente es un modelo a seguir. Y bueno, que entre estos modelos, en este caso puede entrar el tradicional, el tecnocrático, de educación liberadora también, ajá, y el de paradigma, que en este caso ya es una cuestión teórica aceptada por un grupo de personas que tiene cierta vigencia durante un tiempo de validez, hasta que surge otro con una idea diferente. Precisamente el constructivismo sería nuestro paradigma básico, que de hecho se menciona en el estudio de caso, a trabajar. Será cuestión aquí tal vez de contrarrestar la parte de si el constructivismo se estaba aplicando en el modelo anterior y qué tanto en el caso de algunos vayan a trabajar con el nuevo modelo, se sigue aplicando. Y la palabra de enfoque, que haciendo alusión al nuevo modelo y al modelo anterior viene el enfoque por competencias. Que bueno, hablando ya en cuestiones de enfoque, pues también nos encontramos con el cognoscitivo, ¿no? En esta parte donde lo que importaba era qué tanta información tenía el estudiante y no tanto la construcción del mismo, que es el enfoque ya que tiene relación con el constructivismo, ya como hablando como paradigma. Es una cuestión un tanto compleja de entendimiento. Voy a tratar de subirles un esquema también muy bueno que encontré para diferenciar estos conceptos, para que ustedes lo puedan analizar, maestros, y ya de manera particular vayan usando dentro de su discurso, porque yo creo que ya es una cuestión particular, estos conceptos de manera más acertada, ya ir determinando si estoy usando un enfoque, un modelo, una corriente o un paradigma, y a partir de ahí entonces irle dando ya este respaldo teórico a su documento. Repito, no se sientan solos en el camino, voy a estar trabajando con ustedes en cuestión de compartirles información de verdad lo más concreta que se pueda para que ustedes puedan irse a lo medular y dejemos de divagar un poco en estos días pocos, por cierto, que tenemos para ir construyendo cada uno de los trabajos. Entonces básicamente son esos los conceptos, maestros, que podríamos decir que son los que respaldan el contenido general de la materia de constructos. Me preguntan aquí, yo nunca he dado clases en educación básica, solo en media superior y superior, ¿me tengo que apegar a educación básica? No necesariamente, maestro Raimundo. De hecho, si nos damos cuenta en el nuevo modelo, ya lo que se trata es de ir encontrando esta línea de unión entre todos los niveles para llegar a perfil de egreso, acorde también a cada uno de ellos. Que bueno, básicamente van tendientes a ciertos logros que van enfocados, repito, a la educación por competencias. Entonces, no, maestro, no es necesario. Repito, nada más sí les pediría que en su momento en alguna parte del documento sí mencionaran como referencia el estudio de caso planteado, aunque el nivel sea diferente. ¿Se puede hacer en media superior? Claro que sí. Agradecería ese recurso. En breve yo se los publico en la plataforma. Sí, repetir el concepto de constructo, claro que sí. Es básicamente ya irnos introduciendo a la interpretación de la teoría. Construir bajo nuestras propias experiencias, las premisas que vayamos teniendo y el bagaje cultural que tenemos también, ir construyendo ya nuestras propias definiciones de los conceptos que en educación son indispensables. Nuestro Carlos, no sé si tiene alguna duda. No, maestro Carlos, lo molesto con su micrófono, por favor. Ok, ¿nos puede repetir los modelos? Claro que sí, maestro. Les repito, básicamente ya esto ya no tanto en definición, sino más bien en los tipos de modelos que existen. Modelo tradicional, que es uno de ellos, el tecnológico y el naturalista. En el caso del paradigma, vamos a trabajar en este momento con el constructivismo. En el caso de las corrientes pedagógicas, bueno, ahí entra la corriente liberadora, incluso hay una corriente que, bueno,
no había estado yo muy empapada en ella, pero es romanticismo pedagógico, ¿no? Que suena en tanto un poco de arte, pero bueno, tiene que ver también el neoconductivismo e incluso la pedagogía por proyectos, que también es una de las que ha estado en boga en los últimos años. Básicamente son esas. De todos modos, repito, toda esta información la voy a publicar para que ustedes tengan el acceso a ella. Podemos retomar el caso anterior, nuevos pedagógicos. Caso seguirá en esta materia. Efectivamente, todo lo relacionado a las 4 sesiones va a ir enfocado al caso que se genere en esta primera sesión. Precisamente, maestros, para que evitemos estar generando nuevos trabajos y que vayamos nosotros pensando que se tienen elementos por separado, siendo que no es así. La finalidad es que ustedes vayan teniendo una secuencia en el trabajo y vayan encontrándole sentido a lo que están haciendo. Basado en el constructivismo, con los conceptos básicos. Ok, no sé si alguien tenga alguna duda, maestros. Me parece que no. De todos modos... Hola, ¿sí? otra vez yo. Sí, maestra, adelante. Mire, en la materia anterior yo basé mi caso en la función del supervisor escolar a nivel primaria. Y ahorita que maneja la pregunta detonadora, yo pienso que se puede relacionar con el caso que yo planteo. Lo puedo hacer así, no basarme en el que se maneja en la plataforma, sino ya relacionarlo directamente con el que yo tengo. Claro que sí, maestra. De hecho, la pregunta, bueno, al decir qué efectos provocan y decir en los docentes, de repente también nos podemos sentir limitados en esta parte. Repito, si usted en su momento considera pertinente seguir manejando este documento, adelante, por favor, hágalo, y nada más solicitarle que haga referencia al estudio de caso manejado en plataforma. No hay más que darle el respaldo y fuerza a lo que están haciendo y tratar de relacionarlo con lo que se está sugiriendo para evitar estas faltas de relación que puedan existir entre la información, porque si nos damos a la tarea de encontrar hilos de unión o hilos conductores, veremos que existen por todos lados, ¿no? Sobre todo hablando de que en una institución todos los involucrados también sufren de ciertas repercusiones bajo los cambios de paradigmas. Entonces, sí, maestra, adelante, por favor. Ok, gracias. Sí, para servirle. Maestra Moniz, yo de nuevo. Sí, maestra. Disculpe, mire, ahí en las indicaciones que presenta, el caso está hablando acerca de un contexto en una escuela secundaria, ¿sí? José María Morelos y Pavón. Y todo lo que habla, pues, es con respecto a la secundaria. Y luego aquí en las actividades de la sesión, dice, con argumentos teóricos, tu postura en relación con los efectos que provocan los cambios curriculares en los docentes de educación básica. O sea, si estoy bien en el mismo canal, o sea, que en el caso me está hablando de una secundaria, pero y luego acá en la actividad quiere que lo haga con relación a los efectos en la educación básica. De hecho, maestra Carlita, la secundaria forma parte de la educación básica. Estamos hablando que es preescolar, primaria y secundaria, pero repito, no hay limitantes para poder incluso abordar el estudio de caso desde la educación media superior o la educación superior, incluso si alguno de ustedes está inmerso en ese ámbito, adelante. De hecho, encontrarán que mucho de lo que se maneja en el estudio de caso tiene impacto o incluso se ve reflejado en un contexto académico, sea del nivel que sea. Existen ciertas tendencias generales, por así decirlo, que nos caracterizan en educación. Entonces, no habría por qué tampoco limitarnos, pero sí usarlo de referencia, maestra, por favor. Ok, muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Maestra, buenas noches. Sí. Sí. Buenas noches, disculpe la molestia. Muchas gracias porque creo que se han aclarado muchas dudas. Lo único malo que yo llego un poco tarde a la sesión pero quiero formalizar, quiero que perdón, maestra, ya no la escuché, lo último. Yo soy de educación básica, secundaria. Yo soy de educación básica. ¿Puedo retomar mi tema anterior? Yo hoy estoy trabajando en rezago educativo. Ajá.
Entonces, factores internos y externos. Y yo creo que pues esto sería parte de un factor interno que nos está evolucionando totalmente y cambiando totalmente la manera de ver, que nos esté impactando bastante, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, los cambios generan siempre incertidumbre, y pues ahorita los estamos viviendo, ¿no? Así es. Entonces puedo seguir trabajando sobre esa línea basado en el constructivismo, en la materia y en los conceptos básicos que usted acaba de mencionar. Así es, maestra. De hecho, la finalidad aquí sería sumar, ya no ir restando, ya no irnos en retroceso. Insisto, la finalidad es que ustedes no empiecen de cero. Si ya tienen un elemento trabajado, la finalidad sería que ustedes vayan integrando los nuevos conceptos para que le vayan dando solidez a su trabajo. Sí, maestra, adelante, por favor. Y puedo integrar mi bibliografía con la actual, con la que tengo, y no hay ningún problema. Ningún problema, al contrario. Okay, gracias. Sí, maestra. Maneja, ya no alcancé a ver aquí quién. Entonces, a manera de conclusión, es hacer un análisis interpretativo donde debemos reflexionar a partir de la pregunta detonante, y desde ese espacio podemos apoyarnos contestando algunas preguntas. Efectivamente, básicamente es realizar una interpretación, dándole sustento teórico a partir del estudio de caso, sin importar el nivel educativo, pero sí tomando de referencia lo que se maneja en el discurso inicial. Y efectivamente puede ser de educación media superior, ¿sí? No hay ningún problema. Y si ya tienen un trabajo avanzado, pues nada más irle incorporando los conceptos que les mencioné hace un momento y las referencias bibliográficas que se incorporan en esta materia, para que evitemos desaprovechar lo que ya llevamos avanzado. Vamos a elaborar un resumen de 500 palabras. Bueno, ya hicimos un comentario con relación a que hay que trabajar esa parte conceptual, no es necesariamente un resumen, es un trabajo interpretativo, un documento interpretativo, donde la cuartilla o las 500 palabras van a ir enfocadas a la introducción, el desarrollo y el cierre o las conclusiones de su trabajo, con respecto al estudio de caso que ustedes retomen. Entonces, documento interpretativo, así es, efectivamente. Preguntaban hace un rato cuántas citas se pueden incorporar. Yo sugería que entre 3 o 4 en este caso, por ser de una cuartilla. Lógicamente, si su extensión va siendo un poquito mayor, pues tenemos que ir adaptándolo a las circunstancias. Maestra, tiene que ser solo el caso de la plataforma. Ya dijimos, nada más podemos tomarlo de referencia. Siempre se trata, dentro de la universidad, de dar una línea de acción, de dar un camino, y bueno, esa es la finalidad del estudio de caso. Sin embargo, tampoco es una cuestión que se pueda cerrar al mismo. Hay esta apertura, pero sí tratemos de enfocarnos en cuál es la esencia del estudio de caso, a qué nos lleva el análisis de la información que viene ahí plasmada, y entonces a partir de ahí retomarlo en sus casos particulares. Estoy haciendo investigación en aprendizaje profundo. Adelante, continuar dándole respaldo. Me parece muy prudente que reduzcamos el trabajo. De eso se trata, maestros, no es agobiarlos, es tratar de generar trabajos de calidad, a sabiendas de que, bueno, repito, tenemos muchas cuestiones también laborales que atender durante la semana, pero creo que con el compromiso que tenemos por hecho simple de estar aquí, pues ya habla mucho de ello. Capítulo 3, acerca de teorías y perspectivas sociológicas. Exacto, capítulo 3 de Anthony Giddens habla sobre teorías de carácter sociológico, y es como una referencia, maestros, si creen considerar incluir a la sociología dentro de su cuerpo teórico. Si no es necesario, pues adelante, no lo retomen y se pueden enfocar a la parte pedagógica, o incluso, decía yo al principio, la parte psicológica, que tiene mucho que ver uno con otro. Vamos a leer el capítulo 1 o el libro, el 1 o 3 del libro de 1000 hojas. Ok, de Anthony Giddens, solamente capítulo 3 como sugerencia. Muchas gracias, sobre el 3, capítulo 3. Así es. No sé si alguien tenga alguna pregunta, maestros, sino para ir ya cerrando esta primera sesión. Sí, antes de que cierre, maestro, nuevamente, mi duda es, cada martes en este mes nos vamos a estar viendo a esta hora, maestro, para yo estar al pendiente de el ID, para que estemos con usted. Gracias. Claro que sí, maestra. A sus órdenes. Vamos a estar aquí los días martes, de 9 a 10 de la noche,
aproximadamente, y todas las dudas que surjan, maestros, por favor, vía mensaje por plataforma, trataré de atender antes de 24 horas sus mensajes para que podamos estar trabajando de manera conjunta y sobre todo de forma oportuna para evitar que las dudas se resuelvan al final cuando ya fue la entrega o incluso la evaluación. Entonces, sí, maestra, por favor, para que me pongan en su agenda, ahí anotados a las 9 de la noche los días martes. Con mucho gusto aquí estaremos presentes. Agradezco su atención. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias. Doctora, una pregunta. Soy Julia Castañeda. En la cuestión del cuestionario, estaba yo observando que solamente hay una oportunidad para contestarlo. Hay quienes, segura estoy, por las comunicaciones que tenemos entre los grupos, de que ya lo contestaron y bueno, pues no obtuvieron una calificación óptima. ¿Habrá oportunidad para esos compañeros y compañeras, no es mi caso, de que puedan volverlo a resolverse de otra oportunidad con la finalidad de podernos apoyar? Porque bueno, por lo que estoy escuchando, el cuestionario era o es para la última etapa, ya casi al finalizar. Sí, maestra, mire, esa situación no la tengo yo bajo mi control. Sí le pediría que me permita indagar al respecto sobre la contestación de los cuestionarios. Sí, porque doctora, ya... si me permite, hay 3 intentos en el cuestionario. Si gustas, puedo volver a compartir pantalla. Por favor. A ver, me dicen cuando lo vean. ¿Listo? Listos. Aquí en esta parte donde dice un cuestionario sin responder, yo no lo he contestado, le da usted clic. Y aquí en esta parte es donde dice intentos, si se da cuenta tengo 0 de 3. No sé si todos lo tengamos así. A ver, ¿en qué parte dice 0 de 3? Aquí, en donde dice intentos. Ajá. 0 de 3. No sé si lo pueden revisar, si no tienen 3 intentos igual que los demás, favor de... Si no lo tienen así, favor de revisarlo con su mentora. Gracias, claro que sí, lo haremos. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Doctora, era mi pregunta, muchísimas gracias, muy amable de mi parte, buenas noches. Gracias, gracias, maestra. Pues muchas gracias, doctora, por toda su información, es muy valiosa. Qué bueno que es a esta hora, porque yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, la verdad es que me he de entender que termino out y es no me daba tiempo porque salgo del otro bachillerato a las 8 mientras llego a la casa de usted. Gracias. Me costaba mucho trabajo, entonces esta hora me parece más que excelente. Excelente, maestro, de eso se trata, de facilitarles a ustedes mucho de lo que, bueno, ya ustedes están generando con el hecho de estar aquí. Entonces, no se preocupen, estamos para servirles e igualmente en cualquier momento del día, ustedes por favor vía plataforma también compártanme sus inquietudes para yo atenderles a la brevedad. Y si no, me las juntan y para el próximo martes con gusto las contestamos. Gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, excelente asesoría, en verdad, se lo agradezco. Gracias, licenciada, pues que tengan excelente noche y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Hasta luego, bonita noche. Gracias.